A los 16 años, un príncipe europeo depositó sobre su cabeza una corona. A los 33, el comediante más célebre de México le propuso matrimonio. A los 62, falleció sola en una cama de hospital, sin que ningún productor se tomara la molestia de ir a darle el último adiós. Se llamaba Irán Eori, y lo que México le hizo a esta mujer constituye un crimen del que nadie respondió jamás. Lo que estás a punto de conocer es la investigación que la industria del entretenimiento mantuvo sepultada durante décadas. Hoy, descubrirás 4 datos que transforman todo lo que pensabas saber sobre ella. El primero, el registro de una entrevista donde Irán narra con sus propias palabras qué fue exactamente lo que acabó con su relación con Cantinflas. No fue la carrera, no fue la distancia geográfica, fue algo mucho más tenebroso. El segundo, el secreto que Cantinflas protegió durante 4 décadas en torno a su hijo Mario Arturo. Un secreto que involucra a una mujer estadounidense, una suma de dinero y un suicidio en un hotel de la Ciudad de México. El tercero, la carta que Irán conservó hasta el último día de su vida, escrita tras abofetear a Cantinflas y que nunca llegó a su destinatario. Y el cuarto, el documento médico que expone con precisión la enfermedad que la fue devorando durante 3 años, mientras la industria hacía como si ella no existiera. Te avisaré cada vez que lleguemos a una de estas revelaciones. Si abandonas el video antes del final, te perderás precisamente aquello que los productores de Televisa más han querido borrar. Porque esta mujer conquistó 3 continentes. Fue figura en España cuando ese país no tenía estrellas de proyección internacional. Fue figura en México cuando México dominaba la televisión de todo el continente. La vieron cientos de millones de personas alrededor del mundo y murió sin que nadie le devolviera una llamada. Ninguna persona, en ningún momento de sus 62 años de vida, la colocó a ella en el primer lugar. Irán Eori vino al mundo el 21 de octubre de 1938. Pero no fue en España, como mucha gente supone. Tampoco fue en México. Nació en Teherán, la capital de Persia. Y su nombre verdadero no era Irán, era Elvira Teresa Eori Sidi. Su padre se llamaba Frédéric Emile Eori, diplomático austriaco destinado en embajadas del Medio Oriente. Era un hombre de vasta cultura, capaz de expresarse en media docena de lenguas, que había consagrado su existencia al servicio diplomático de Austria. Su madre se llamaba Ángela Sidi. Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. Necesito que guardes bien este nombre, porque va a aparecer repetidamente a lo largo de esta historia. Ángela era una mujer judía sefardí de Estambul, descendiente directa de aquellos judíos que la España de 1492 expulsó de su territorio y que encontraron refugio en el Imperio Otomano. Los sefardíes preservaron durante generaciones el español antiguo entretejido con el hebreo, una lengua llamada ladino, y Ángela la hablaba con sus mayores en las calles de Estambul. La historia de cómo se encontraron Frédéric y Ángela parece escrita para el cine. En 1936, Frédéric estaba destinado en la embajada austríaca de Estambul. Una tarde, en un acto social, sus ojos se posaron en una joven sefardí de belleza deslumbrante. El enamoramiento fue instantáneo. Se casaron ese mismo año. Y 2 años más tarde, cuando Frédéric fue trasladado a Teherán, Ángela llevaba en el vientre a su única hija. Guarda el nombre de la madre, Ángela Sidi. Lo vas a necesitar para comprender todo lo que sigue, porque esta mujer gobernó la vida de Irán durante 64 años, hasta el último suspiro. Ángela nunca puso a su hija en primer lugar. Siempre prevalecieron sus temores, sus imposiciones, sus condiciones. En marzo de 1938, 7 meses antes del nacimiento de Elvira, ocurrió algo que alteraría el destino de millones de personas. Adolf Hitler anexó Austria al Tercer Reich a través del Anschluss. De un día para otro, Austria dejó de existir como nación independiente. Frédéric Eori recibió la noticia en Teherán y tomó una determinación que salvaría a su familia. Renunció a su cargo diplomático. No estaba dispuesto a representar al régimen nazi. No serviría a Hitler. Piensa en el peso de esa decisión.
un diplomático en la cima de su carrera, con una esposa embarazada, renunciando a todo, al empleo, a la patria, a un futuro estable, a la red de protección que el servicio diplomático le ofrecía. Pero Frederick veía lo que muchos se negaban a reconocer. Sabía que los nazis perseguirían a los judíos. Había escuchado los discursos de Hitler, leído la prensa alemana, visto con sus propios ojos cómo trataban a los judíos en Viena tras la anexión. Y su esposa era judía. Su hija, que estaba por nacer, lo sería también según las leyes raciales nazis. No había margen. Quedarse era apostar con todo. Huir era empezar desde la nada. Frederick eligió empezar desde la nada. Lo que vino después fue una fuga que se extendió durante 11 años. 11 años de maletas y fronteras, de documentos apócrifos y sobornos, de miedo sostenido y esperanza obstinada. Primero, Francia. Llegaron a París cuando Elvira apenas tenía meses de vida, pero en 1940, con la invasión nazi de Francia, volvieron a huir. Esta vez el destino fue Casablanca, la misma ciudad marroquí de la película con Humphrey Bogart, que durante la guerra se convirtió en refugio para miles de europeos que escapaban del nazismo, espías, desterrados, aventureros, diplomáticos, caídos en desgracia. Irán vivió su infancia en ese escenario de película, desde los 2 hasta los 11 años, aprendiendo idiomas en las calles, escuchando relatos de guerra, observando cómo llegaban familias destrozadas en busca de un barco hacia América. Esa infancia de refugiada la marcó para siempre. Décadas más tarde, cuando los médicos le diagnosticaran la enfermedad que terminaría con su vida, ella seguiría resistiendo como había aprendido a hacerlo en Casablanca. Pero eso viene después. Hay un detalle que ella reveló en una entrevista muchos años más tarde, un detalle que define el carácter de esta mujer. Irán hablaba 7 idiomas: francés, español, inglés, italiano, portugués, turco y alemán. El alemán era la lengua de su padre, la lengua de su niñez, la de las canciones de cuna que Frederick le cantaba en Teherán. Pero cuando los nazis comenzaron a masacrar judíos, cuando las noticias del Holocausto llegaron incluso a Casablanca, Irán tomó una decisión. Tenía 7 u 8 años y resolvió que jamás volvería a hablar alemán. Y lo cumplió. Hasta el día de su muerte, 60 años después, no pronunció una sola palabra en esa lengua. Ni una. Imagina esa determinación en una niña. Imagina lo que debió sentir para llegar a esa resolución. La lengua de su padre, la lengua de su infancia, borrada para siempre. En 1945, con el final de la guerra, la familia se trasladó a Francia y en 1949, cuando Elvira tenía 11 años, llegaron finalmente a Madrid. España vivía bajo la dictadura de Franco. Era un país gris, empobrecido, aislado del resto del mundo. Pero para la pequeña Elvira fue el lugar donde descubrió que su destino estaba sobre los escenarios. Era extraordinariamente bella, rubia, de ojos azules, con una elegancia natural heredada de su madre sefardí y de la educación cosmopolita propia de una hija de diplomático. Pero no era solo belleza. Tenía talento, y mucho. Tocaba el piano, el acordeón y la guitarra, practicaba danza clásica y moderna, y poseía una voz que años después la llevaría a ganar el Festival de Benidorm con una canción llamada Eternidad. Trabajó como modelo en los célebres almacenes Galerías Preciados de Madrid. Las señoras de la alta sociedad madrileña quedaban fascinadas con esa muchacha exótica que hablaba español con un acento indefinible y que se desplazaba como si hubiera nacido para ser observada. A los 14 años, debutó en el cine en una película llamada Él toca la flauta, dirigida por José María Forqué. Todavía aparecía en los créditos como Elvira Eori. Pero lo que lo cambiaría todo llegó 2 años después. En 1954 se celebró el concurso Miss Europa en Mónaco. La joven Elvira, con apenas 16 años, subió al escenario del Principado. El jurado estaba integrado por aristócratas, artistas y empresarios, gente habituada a la belleza, gente difícil de impresionar. Quedaron cautivados. Esta chica no se parecía a nadie. Nacida en Persia, criada en Marruecos, de sangre austriaca y sefardí, hablaba 7 idiomas,
y caminaba como si el mundo le perteneciera, y tenía apenas 16 años. Entonces sucedió algo que parece inventado, pero que los archivos de la época documentan. El mismísimo príncipe Rainiero III de Mónaco le colocó la corona de Miss Montecarlo con sus propias manos. El mismo príncipe que 2 años después se casaría con Grace Kelly y convertiría Mónaco en el reino del glamour. Imagina ese instante. Una adolescente refugiada, una niña que había huido del nazismo, que había crecido en Casablanca entre espías y desesperados, recibiendo una corona de manos de un príncipe europeo. Irán siempre dijo que ese fue el comienzo de todo, el momento en que dejó de ser Elvira y comenzó a ser Irán Eori. 1954. Una corona de manos de un príncipe en Mónaco. 2002. Una cama de hospital donde nadie importante fue a despedirla. 48 años del cenit al abismo, pero eso vendría después. En los años 60 conquistó España. Se convirtió en una de las actrices más populares del cine español y protagonizó más de 30 películas, comedias, dramas, musicales. Trabajó con Los Bravos, el grupo que triunfó internacionalmente con Black is Black, y giró con ellos por toda Europa. Trabajó con el dúo dinámico en Una chica para dos, con Paco Martínez Soria en ¿Qué hacemos con los hijos?, con Tony LeBlanc y Concha Velasco en Fray Escoba. España la adoraba, pero España no sería su destino definitivo. Al otro lado del Atlántico, un hombre la estaba esperando sin saberlo. Alguien que le daría el amor más grande de su vida y que se lo arrebataría de la peor manera posible. En 1964 ganó el Festival de Benidorm, uno de los certámenes musicales más importantes de España. La canción se llamaba Eternidad y la interpretó junto a José Casas. Obtuvo La Sirenita de Oro. Fue un momento histórico. Una mujer nacida en Persia, criada en Marruecos, de sangre austriaca y sefardí, cantando en un español impecable y alzándose con el festival musical más relevante del país. España la adoptó como propia. Grabó varios discos de música romántica que hoy son objetos de colección. Cuando aparecen en el mercado, se venden a precios que sorprenden a los coleccionistas. Discos de vinilo que capturaron la voz de una mujer capaz de transmitir emoción en cada nota. Pero la fama tiene un precio. En 1967 ocurrió algo que escandalizó a toda España y que marcaría su carrera de forma irreversible. Prepárate, porque lo que viene fue el principio del fin de su etapa en ese país. El programa se llamaba Historia de la Frivolidad. Lo dirigía Narciso Ibáñez Serrador, el genio que después crearía 1, 2, 3. Era una sátira brillante sobre la historia del erotismo y la censura a lo largo de los siglos. Irán apareció en una de las escenas más memorables, vestida con una armadura medieval completa, casco, pechera, guanteletes, todo. Y entonces, lentamente, ante millones de españoles que miraban sus televisores en blanco y negro, comenzó a despojarse de cada pieza de metal, una por una, hasta quedar en bikini. Fue el primer striptease transmitido en la televisión española. El escándalo fue descomunal. Francisco Gil Muñoz, el censor oficial de TVE, amenazó con dimitir si el programa se emitía. El especial, que originalmente iba a llamarse Historia de la Censura, tuvo que cambiar de nombre. Finalmente se transmitió a medianoche, después del himno nacional y del supuesto cierre de la programación. La gente se quedaba despierta aguardándolo. La noticia corrió de boca en boca. Millones de españoles lo vieron. Al día siguiente, todo el país hablaba de Irán Eori, en los cafés, en las oficinas, en los mercados. La mujer de la armadura se convirtió en tema de conversación nacional. Visto hoy, era un striptease muy discreto, un bikini conservador, nada que no se viera en cualquier playa mediterránea. Pero en la España de Franco, donde la censura vigilaba cada centímetro de piel, fue una revolución. Irán recibió críticas feroces de los sectores conservadores, pero también la admiración de quienes veían en ella un símbolo de libertad. Una mujer que se atrevía a desafiar las reglas en un país donde las reglas lo controlaban todo. Y aquí viene algo que casi nadie conoce.
Algunos historiadores del cine español creen que este escándalo influyó en su decisión de abandonar España. 2 años después, llegó una invitación que cambiaría su vida para siempre. Yolanda Vargas Dulce, la reina de las historietas mexicanas, creadora de Memín Pinguín y de decenas de cómics convertidos en telenovelas, la mujer más poderosa del entretenimiento mexicano de la época, quería a Irán para protagonizar la versión cinematográfica de su historia más famosa, Rubí. El personaje era perfecto para ella. Una mujer extraordinariamente bella pero despiadada, ambiciosa hasta la médula, manipuladora, capaz de destruir amistades, matrimonios y familias enteras con tal de alcanzar riqueza y poder. Irán llegó a México en 1969 para lo que se suponía sería una estancia breve, unas semanas de rodaje, un cheque generoso y de regreso a España. Pero algo ocurrió. Se enamoró de México, del clima, de la comida, de la gente, de las oportunidades que se abrían ante ella. México atravesaba una época dorada del cine y la televisión y necesitaba actrices como Irán. La película Rubí fue un éxito rotundo en toda Latinoamérica. Hay un detalle curioso. Como Irán conservaba su acento español, su voz tuvo que ser doblada por la actriz Norma Lazareno, pero eso no impidió que el público la adorara. Lo que iba a ser un viaje temporal se convirtió en una decisión de vida. Irán resolvió quedarse. México se convertiría en su segunda patria, como ella misma lo llamaba. Aprendió a amar la comida mexicana, los tacos, los chiles, las salsas que quemaban, pero que no podía dejar de comer. Aprendió a amar el clima de eterna primavera de la Ciudad de México, los volcanes nevados que se divisaban desde las azoteas, las jacarandas en flor cada marzo. Y sobre todo, aprendió a amar a su gente. Los mexicanos la recibieron con los brazos abiertos. No les importaba que fuera extranjera. La adoptaron como propia. La querían en la pantalla y en la calle. La reconocían y la saludaban con genuino cariño. Tal vez tú también has tomado decisiones así, algo que parecía pasajero y que terminó definiéndote para siempre. Un viaje que iba a durar semanas y que se convirtió en toda una vida. Un lugar que visitaste y del que nunca te marchaste. Pero lo que Irán no sabía era que México le daría el amor más grande de su vida y también la traición más cruel. Todo ocurrió durante la grabación de El amor tiene cara de mujer, una telenovela que se mantuvo al aire casi 3 años, entre 1971 y 1973. 3 años, cerca de 1000 episodios, cuando hoy las telenovelas duran apenas meses. Irán compartía pantalla con Irma Lozano, Lucy Gallardo, Silvia Derbez y Anel. Entre ellas forjaron una amistad que duraría décadas. Irán siempre dijo que fue su telenovela favorita precisamente por ese grupo de mujeres que se convirtió en familia. Y fue en los pasillos de Televisa donde conoció al hombre más famoso de México, Mario Moreno, Cantinflas. Él tenía 60 años, ella 33, una diferencia de 26 años. Cantinflas había enviudado en 1966. Su esposa, Valentina Ivanova, murió de cáncer óseo tras una larga enfermedad. La había amado profundamente. Su muerte lo sumió en una depresión que duró años. Cuando conoció a Irán, algo se encendió en su interior. El flechazo fue inmediato. Atención, porque aquí llega la primera de las 4 cosas que casi nadie se atreve a contar sobre Irán Eori. ¿Qué vio Cantinflas en ella? Los cronistas de la época manejaban una teoría que nunca se atrevieron a publicar abiertamente. Irán reunía todas las características que atraían al comediante. Rubia, de ojos azules, elegante, culta, cosmopolita, pero había algo más, algo que quienes conocían bien a Cantinflas notaron de inmediato. Irán guardaba cierto parecido con Natasha Hellman. ¿Quién era Natasha Hellman? La esposa de Jack Hellman, el socio y mejor amigo de Cantinflas durante décadas. Jack era el cerebro financiero detrás del imperio del comediante, y Natasha era su mujer, rubia, de ojos azules, elegante, culta, de origen europeo. Y aquí viene lo que nadie dice en voz alta pero que circulaba en los pasillos de la industria. Cantinflas estuvo secretamente enamorado de Natasha Hellman toda su vida. Un amor imposible, la esposa de su mejor amigo.
Irán era su reflejo, su versión alcanzable, la mujer a quien podía amar sin traicionar a nadie. Y de inmediato llega la segunda revelación, porque estas dos verdades están entrelazadas. El secreto que Cantinflas guardó durante 40 años, la verdad sobre el origen de su hijo. Cantinflas era de la vieja escuela. Flores llegaban al camerino de Irán cada día, pero no flores cualquiera, rosas rojas importadas, orquídeas exóticas, arreglos que costaban fortunas y que inundaban el pequeño espacio de color y perfume. Regalos costosos aparecían sin aviso previo, joyas de las mejores casas de la Ciudad de México, vestidos diseñados especialmente para ella. Cantinflas quería que Irán supiera lo que significaba para él. Le escribía cartas de amor a mano, con una caligrafía impecable que había perfeccionado durante años. Cartas largas donde le hablaba de sus sentimientos, le prometía un futuro en común, le juraba que ella era la mujer que había esperado toda la vida. Las cenas románticas eran legendarias. Los restaurantes más exclusivos de la capital, mesas privadas donde nadie los interrumpía, horas descubriéndose, enamorándose. Irán cayó rendidamente enamorada. Años después, cuando todo terminara, ella escribiría una carta que nunca envió, una carta que conservó hasta el día de su muerte. Llegaremos a esa carta, y cuando la escuches, vas a entenderlo todo. Hay algo crucial que comprender aquí. Irán no era una cazafortunas. No necesitaba el dinero de Cantinflas. Tenía su propia carrera exitosa, sus propios contratos, su propia fama. Lo amó por él, por el hombre que había detrás del personaje, por el Mario Moreno que muy pocos conocían de verdad. Cantinflas estaba decidido a casarse con ella. Le habló de matrimonio, de construir una familia, de envejecer juntos. Por primera vez en su vida, Irán creyó que alguien la pondría en primer lugar. Pero existía un obstáculo que ninguno de los dos pudo superar. Un obstáculo con nombre y apellido. Mario Arturo Moreno Ivanova, el hijo de Cantinflas. Y aquí viene la segunda revelación. El secreto que Cantinflas guardó durante 40 años. La verdad sobre el origen de su hijo. Guarda esto, porque cuando entiendas quién era Mario Arturo, comprenderás por qué destruyó el único amor verdadero de su padre. Mario Arturo no era hijo adoptivo como afirmaban los comunicados oficiales, como repetían los publicistas, como sostenía la versión sanitizada que Cantinflas ofrecía en las entrevistas. Era su hijo biológico, de su propia sangre. La madre se llamaba Marion Roberts, una joven estadounidense de 21 años que había llegado a México buscando trabajo en el cine. Era hermosa, era ingenua, y se cruzó en el camino de Mario Moreno en el momento equivocado. Cantinflas tuvo un afaire con ella. Ella quedó embarazada. Y lo que siguió fue un arreglo que hoy sería impensable, pero que en el México de los años 50 era más habitual de lo que nadie quería admitir. Cantinflas le compró el bebé. Una suma en efectivo que en aquella época alcanzaba para adquirir una casa. Marion aceptó el dinero a cambio de firmar papeles que la borraban de la vida de su hijo para siempre, a cambio de no reclamar jamás, de fingir que nada había ocurrido. ¿Qué fue de Marion Roberts después? Dilapidó el dinero rápidamente. Las malas lenguas de la época, las que murmuraban en los cafés de la zona rosa, decían que lo gastó en drogas, que llegó a México soñando con ser estrella y terminó siendo adicta. Y después, en un hotel de la Ciudad de México cuyo nombre nadie quiere recordar, Marion Roberts se arrojó por una ventana, cayó varios pisos, murió en el acto. Una joven estadounidense de poco más de 20 años que había tenido un hijo con el hombre más famoso de México y que terminó destruida. Nunca se investigó como homicidio. El caso se cerró como suicidio. Los periódicos no publicaron una línea. Cantinflas se aseguró de que la historia nunca saliera a la luz. Pagó lo que tuvo que pagar. Habló con quien tuvo que hablar. Y Marion Roberts fue borrada de la historia. Mario Arturo creció creyendo que era adoptado, que su madre biológica era una desconocida que lo había abandonado. No supo la verdad hasta 1978, cuando llegó a la mayoría de edad y alguien le mostró los documentos. Ahora que sabes esto, lo que viene cobra todo su sentido. Porque un niño que carga con ese origen, con esa mentira, con esa madre muerta que nunca conoció, es una bomba de tiempo. Pero en 1971,
Cuando su padre comenzó a salir con Irán, Mario Arturo tenía 11 años. Y aunque ignoraba la verdad sobre su madre, algo dentro de él se quebró al ver a otra mujer ocupando el lugar de Valentina. Desde que descubrió el romance, Mario Arturo lanzó una campaña de hostigamiento sistemático contra Irán. La trataba con desprecio delante de su padre, la ignoraba, le hacía desplantes en público y le decía cosas horribles a Cantinflas. Cosas que un hijo no debería decirle a su padre. Eres muy viejo para ella. Mírate en el espejo, sin dientes. Una mujer como Irán está mejor para mí que para ti. Esas palabras exactas. Un niño de 11 años comparándose con su padre, sugiriendo que él sería mejor partido para Irán, humillándolo. La situación se fue deteriorando año tras año. Irán intentaba acercarse al niño, ganarse su afecto, mostrarle que no venía a reemplazar a nadie. Pero Mario Arturo la rechazaba con una hostilidad que iba mucho más allá de los celos normales. Desaires en la mesa, levantarse cuando ella se sentaba, responder con monosílabos, ignorarla como si no existiera. Cantinflas intentaba mediar, pero cada vez que defendía a Irán, Mario Arturo montaba escenas, llantos, gritos, amenazas de abandonar la casa. El niño sabía exactamente qué botones presionar. Y entonces, en 1973, llegó el momento que lo destruyó todo. Mario Arturo tenía 13 años. Una tarde, tras otra discusión sobre Irán, miró a su padre a los ojos y le dijo: «Si te casas con Irán, me voy a quitar la vida para irme al cielo con mi mamacita». Se refería a Valentina Ivanova, la esposa fallecida de Cantinflas, la mujer que Mario Arturo apenas había conocido porque murió cuando era muy pequeño. Piénsalo un momento. Un adolescente amenazando con quitarse la vida si su padre se casa, utilizando el recuerdo de la madre muerta como arma. Cantinflas se derrumbó. El hombre que había desafiado a los poderosos estudios de Hollywood, el comediante que se burlaba de presidentes y generales en sus películas, el ícono que no le temía a nadie, se doblegó ante un adolescente de 13 años. No podía correr ese riesgo. No podía vivir con la posibilidad de que su hijo cumpliera esa amenaza. Ya había perdido a Valentina. Ya cargaba con el secreto de Marion Roberts y su muerte violenta. Ya tenía suficientes fantasmas. No podía perder también a Mario Arturo. Así que tomó una decisión que destruiría el único amor verdadero que había encontrado desde Valentina. Le propuso a Irán una solución que a él le parecía razonable. Un compromiso que juzgaba aceptable. La única salida posible. Seguirían siendo amantes en secreto, indefinidamente, sin que Mario Arturo se enterara. Se verían cuando pudieran, en departamentos prestados, en hoteles discretos. Viajarían juntos cuando fuera posible, fingiendo ser socios de negocios. Pero nunca se casarían, nunca vivirían juntos, nunca formarían la familia que ambos deseaban. Una vez más, nadie la ponía en primer lugar, ni siquiera el hombre que decía amarla. Quizá tú también conoces esa sensación, cuando alguien a quien amas te pide que te conformes con menos, que aceptes las migajas, que renuncies a lo que mereces porque hay alguien más importante. Irán escuchó la propuesta. Miró a Mario Moreno, el hombre que amaba, el más famoso de México, el comediante que hacía reír a millones, y vio a un cobarde, un hombre incapaz de enfrentar a su propio hijo, un hombre que prefería esconderse antes que luchar por ella, un hombre que le estaba pidiendo que aceptara ser la sombra en lugar del sol. Irán tomó una decisión. No aceptó. Y aquí llega la tercera revelación, quizás la más sorprendente de todas. Irán Eori le cruzó la cara a Mario Moreno, a Cantinflas, al comediante más querido de México, al ídolo de generaciones, al hombre cuyo rostro aparecía en murales, en billetes, en la memoria colectiva de todo un país. Le plantó una bofetada en pleno rostro. El sonido debió retumbar en todo el departamento. «Vete de mi casa y nunca en la vida me vuelvas a buscar». Eso le dijo, textual. Las palabras que ella misma repetiría en entrevistas cuando le preguntaban qué había ocurrido. No estaba dispuesta a ser la amante eterna de nadie. No iba a vivir escondida como una criminal. No iba a renunciar a su dignidad por un hombre que no tenía el valor de plantarle cara a su propio hijo de 13 años. Cantinflas se marchó con la mejilla encendida y el corazón roto, sin volver la vista atrás. Esa noche, después de que la puerta se cerró,
Irán se sentó ante su escritorio y comenzó a escribir una carta que guardaría hasta el día de su muerte. Una carta que nunca envió. ¿Qué decía esa carta? Quienes la leyeron tras su fallecimiento la describen como devastadora, una mezcla de amor y dignidad, de dolor y orgullo. Le decía que lo amaba, que probablemente lo amaría siempre, que había sido el hombre más importante de su vida, pero también le decía que ella valía más que un escondite, que merecía ser presentada con orgullo y no ocultada como un secreto vergonzoso, que si él no podía darle eso, entonces no podía darle nada. La carta terminaba con una frase que Irán nunca repitió en público, pero que quienes la leyeron no olvidaron jamás. Prefiero el dolor de perderte que la humillación de tenerte a medias. Esa carta estuvo en un cajón de su escritorio durante 29 años, hasta el día de su muerte. 20 años transcurrieron, 20 años sin tocarse, 20 años de carreras paralelas en la misma ciudad. Él, haciendo películas que cada vez convocaban menos público. Ella haciendo telenovelas que cada vez atraían a más. Coincidiendo en eventos de la industria, saludándose con cortesía glacial, fingiendo que nada había pasado. Pero todos sabían. En los corrillos de Televisa, la historia se contaba en voz baja. La actriz que abofeteó a Cantinflas, la mujer que rechazó ser su amante, la única que le dijo que no. Y en algún momento, nadie sabe exactamente cuándo, se perdonaron. Tal vez una llamada telefónica, tal vez un encuentro fortuito en algún acto, tal vez una carta que sí llegó a su destino. Lo cierto es que retomaron el contacto, una amistad cariñosa que respetaba los límites que ellos mismos habían trazado. Hasta que en abril de 1993, Cantinflas murió de cáncer de pulmón. Tenía 81 años. Hacía tiempo que no filmaba, pero seguía siendo el ídolo de México. El país entero lloró su muerte. Y en el funeral, entre las miles de personas que acudieron a despedirlo, estaba Irán Eori. Los periodistas la encontraron, le pusieron micrófonos en la cara, le preguntaron qué sentía, y ella dijo algo que reveló cuánto lo había amado durante todo ese tiempo. Siempre lo amé. Significó todo en mi vida. Me dio momentos que no se pueden olvidar y que permanecen en mi corazón. 25 años después, 20 desde la bofetada, y todavía lo amaba. Se habían perdonado en algún momento. Nadie sabe exactamente cuándo ni cómo, pero habían sostenido una amistad hasta el final, un cariño que sobrevivió al dolor. Y aquí aparece la ironía más cruel de toda esta historia. ¿Recuerdas a Ángela Sidi, la madre de Irán? Te pedí que guardaras ese nombre al principio. Ángela tenía dos requisitos absolutos para que un hombre pudiera casarse con su hija. Dos condiciones innegociables que había impuesto desde que Irán era adolescente. El hombre tenía que ser judío y tenía que ser millonario. Cada vez que aparecía un pretendiente que no cumplía esas condiciones, Ángela hacía las maletas y se llevaba a su hija a otro país. Lo hizo en Argentina, lo hizo en Italia, lo hizo en España. Destruyó romances, separó parejas, controló cada aspecto de la vida sentimental de su hija. Cantinflas era judío, de origen judío sefardí, igual que Ángela, y era millonario, uno de los hombres más ricos de México. Era el único hombre en toda la vida de Irán que su madre aprobaba, el único que cumplía sus exigencias. Y fue precisamente ese romance el que no pudo ser, no por la madre, sino por el hijo. La historia se repite de maneras crueles. Ángela destruyó romances con su dominio. Mario Arturo destruyó el único que Ángela aprobaba con su chantaje. Irán quedó atrapada entre dos personas que querían gobernar su vida y terminó sin casarse con nadie. Pero lo peor aún no había comenzado. Tras perder a Cantinflas, Irán se refugió en el trabajo. El trabajo era lo único que su madre no podía arrebatarle. El trabajo era su libertad. Entre 1974 y 1977 protagonizó Mundo de Juguete, la primera telenovela infantil de larga duración en México, un fenómeno que transformó la televisión latinoamericana para siempre. El reparto era estelar: Ricardo Blume, el actor peruano que se convertiría en leyenda; Graciela Mauri como la pequeña Cristina; Irma Lozano, con quien Irán había forjado amistad en El amor tiene cara de mujer;
Enrique Rocha, el villano por excelencia de las telenovelas mexicanas, y la legendaria Sara García, la abuelita de México. Irán interpretó a la tía Mercedes Balboa e hizo pareja romántica con Enrique Rocha durante casi 3 años de grabaciones. Hay una anécdota que cuenta Graciela Mauri y que revela el corazón de Irán. Graciela era una niña durante las grabaciones y su personaje usaba un peinado de caireles muy elaborado que requería horas de preparación. Cada noche, al terminar las grabaciones, Irán le hacía el peinado a Graciela para el día siguiente. Se sentaban juntas mientras Irán enrollaba cada mechón con paciencia infinita. Cuando el equipo viajó a Acapulco para grabar en locación, surgió un problema. La humedad del mar podía arruinar el peinado durante la noche. Irán tuvo una solución. Dormiría con Graciela en la misma cama para cuidarle los rizos. Y así lo hizo, noche tras noche. Una estrella de cine, cuidando el peinado de una niña. Esa era Irán. Generosa hasta el último detalle, cariñosa con quienes la rodeaban, atenta a los demás antes que a sí misma. La telenovela duró casi 2 años y medio. Todo México la veía. Jóvenes y mayores, familias enteras reunidas frente al televisor cada tarde. Irán siempre la recordó como una de sus producciones favoritas. Vinieron más éxitos, muchos más, demasiados para contarlos todos, pero cada uno de ellos ocultaba la misma realidad. Una mujer que triunfaba en pantalla mientras su vida personal se desmoronaba en silencio. Doménica Montero, en 1978, la primera versión de lo que después sería Soy tu dueña. Irán la protagonizó a los 40 años y seguía siendo deslumbrante. Los críticos dijeron que estaba en la cúspide de su belleza y su talento. Principesa, entre 1984 y 1986, otra protagonista, otra historia de amor imposible que resonaba extrañamente con su propia vida. Cuando llega el amor, en 1989, junto a una jovencísima Lucero que apenas iniciaba su carrera, Irán ya era una veterana respetada que ayudaba a los nuevos talentos a encontrar su lugar. La pícara soñadora, en 1991, donde interpretó a doña Marcelina Rothschild. Un dato curioso: ese papel fue ofrecido originalmente a Silvia Pinal, la diva máxima de México, que lo rechazó sin dar explicaciones. Irán lo tomó, y lo hizo tan bien que repitió el personaje en Carrusel de las Américas. María la del Barrio, en 1995, la telenovela que catapultó a Thalía al estrellato internacional. Irán interpretó a Victoria Montenegro, la tía de la célebre villana Soraya Montenegro, que daba vida a Itatí Cantoral. La escena de La maldita lisiada se convertiría en meme décadas después, pero Irán era parte de esa familia televisiva que cautivó al mundo. La telenovela se transmitió en más de 100 países, desde Filipinas hasta Rusia, desde Brasil hasta Europa del Este. La usurpadora, en 1998, otra vez con un elenco estelar, otra vez millones de espectadores. Esta telenovela llegó a más de 200 países, fue traducida a decenas de idiomas y generó remakes en media docena de naciones. 1998. En 200 países veían su cara cada noche. 2002. En su funeral había menos de 20 personas. 4 años del mundo entero al olvido total. Irán Eori fue vista por cientos de millones de personas en todo el planeta. Gente que nunca pisó México, gente que no hablaba español, gente que la conocía solo por sus personajes pero que sentía que la conocía de verdad. Y durante todo ese tiempo, una sombra la acompañaba, una presencia constante que controlaba cada aspecto de su vida. Su madre nunca la dejó ir. Ángela Sidi vivió con Irán toda la vida, desde que nació en Teherán hasta que la madre falleció en 2003. 64 años compartiendo techo, 64 años de control absoluto, 64 años de una hija que nunca pudo decir no. Irán nunca tuvo casa propia, nunca se independizó, nunca contó con un espacio que fuera solo suyo. Vivían juntas en un departamento de la colonia Nápoles, en la Ciudad de México. Ángela lo decidía todo: qué se comía, a qué hora se dormía, quién podía visitar y quién no. Irán era una estrella internacional
que llenaba teatros y dominaba ratings, pero en su casa seguía siendo la hija obediente que acataba lo que su madre ordenaba. Las amigas de Irán contaban historias en voz baja, cómo Ángela la llamaba al camerino durante las grabaciones para verificar dónde estaba, cómo revisaba su correspondencia, cómo opinaba sobre cada vestido, cada peinado, cada decisión. Era un control disfrazado de amor. Lo hago por tu bien. Yo sé lo que te conviene. Sin mí estarías perdida. Las frases que las madres controladoras repiten desde el principio de los tiempos. Irán las escuchó durante 64 años y nunca encontró la forma de liberarse. Y mientras Irán envejecía, el control no disminuía, solo cambiaba de forma. En 1981, tras el desastre con Cantinflas, Irán encontró el amor de nuevo. Carlos Monden, actor y comediante mexicano de origen chileno, al que había conocido trabajando en televisión y teatro. Había química, había cariño, había respeto. Comenzaron una relación que duraría más de 20 años. Carlos se mudó al departamento de la colonia Nápoles. Vivieron juntos como pareja. La acompañó en los buenos tiempos, cuando las telenovelas la convertían en estrella continental, y la acompañó en los malos, cuando la enfermedad comenzó a consumirla. Carlos era diferente a Cantinflas en todo. No era famoso, no era rico, no era el centro de atención en cada habitación donde entraba. Era un hombre ordinario que amaba a una mujer extraordinaria. Y eso era exactamente lo que Irán necesitaba. Después de años de romances imposibles, de rechazos maternos, de dramas dignos de telenovela, encontró a alguien que simplemente la quería, sin condiciones, sin exigencias, sin chantajes. Carlos estaría a su lado hasta el final, incluso cuando llegara la enfermedad, incluso cuando los médicos mostraran ese documento que lo cambiaría todo. Pero eso viene después. ¿Por qué nunca se casaron? Ángela Sidi se negó. Carlos Monden no era judío y no era millonario. Para Ángela era inferior a Cantinflas. Lo menospreciaba constantemente, le hacía la vida imposible, y Carlos aguantó. Amaba a Irán lo suficiente como para soportar a su suegra. Amaba a Irán lo suficiente como para aceptar que nunca serían marido y mujer. Tal vez tú también sabes lo que es cargar con algo que nunca le has contado a nadie. Ese peso invisible que arrastras desde hace años. Esa decisión que no tomaste. Esa libertad que nunca reclamaste. Esa persona a la que nunca le dijiste basta. Irán cargó con su madre hasta el final. Y quizás se preguntó 1000 veces qué habría pasado si un día hubiera hecho las maletas y se hubiera ido. Si hubiera elegido a Cantinflas, aunque Mario Arturo amenazara. Si hubiera elegido a Carlos Monden, aunque Ángela protestara. Si hubiera elegido por una vez a sí misma. Pero no lo hizo, y el tiempo se acabó. En los últimos años, Ángela se había convertido en lo que algunos llamaron una inválida tirana. Una anciana que desde su silla ejercía el mismo dominio de siempre. La historia se repetía de manera cruel. Así como Mario Arturo había controlado a Cantinflas con amenazas, Ángela controlaba a Irán con culpa y manipulación. Y ahora llegamos a la cuarta y última revelación, la que te prometí desde el principio. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti. Antes de la enfermedad, Irán había intentado reinventarse. Las telenovelas pagaban bien, pero el teatro era su pasión verdadera. El contacto con el público en vivo, los aplausos que escuchabas en tiempo real, la adrenalina de cada función. Durante los años 80 y 90, produjo sus propios espectáculos de teatro musical. Las Leandras, una zarzuela española que adaptó para el público mexicano. Por la calle de Alcalá, La Violetera, La Verbena de la Paloma, Chao Valentino. La vida empieza a los 40, y su proyecto más ambicioso, Viva México y Olé. En 1990, cuando lo estrenó en el Teatro Silvia Pinal, el éxito fue arrollador. La crítica Malabel escribió algo que Irán conservó entre sus recortes favoritos, que se ponía a la altura de las grandes estrellas internacionales y que en más de un momento la hacía pensar en la Mistinguett del Casino de París. La Mistinguett, la reina del music hall francés, la mujer de las piernas más famosas del mundo. Que la compararan con ella era el elogio supremo. Pero 10 años después, todo había cambiado. En 1999,
Irán Eori sufrió un edema cerebral que la mantuvo hospitalizada durante semanas. Los médicos le realizaron estudios exhaustivos, resonancias, tomografías, análisis de sangre, y descubrieron algo devastador. Tenía la enfermedad de Binswanger. ¿Qué es la enfermedad de Binswanger? Es una forma poco común de demencia vascular que afecta progresivamente el sistema nervioso. Ataca los pequeños vasos sanguíneos del cerebro, destruyendo poco a poco la materia blanca que conecta las distintas regiones cerebrales. Provoca deterioro cognitivo, problemas de memoria, dificultades para caminar, pérdida gradual del control del cuerpo. Los pacientes comienzan olvidando pequeñas cosas, luego olvidan cosas importantes. Finalmente el cuerpo deja de responder. No tiene cura. Solo puede frenarse su avance con medicamentos y terapia. Y eventualmente siempre gana, siempre consume a quien la padece. El diagnóstico fue un golpe devastador. Irán tenía 60 años. Todavía soñaba con actuar. Todavía se sentía joven por dentro. Y le estaban diciendo que su cerebro estaba muriendo lentamente. Una amiga cercana contó después que Irán le dijo: «Mi cuerpo me está traicionando, pero mientras pueda hablar, mientras pueda moverme, voy a seguir trabajando». Primero Irán perdió movilidad en las piernas. Comenzó a necesitar ayuda para caminar. Un bastón primero, después el brazo de Carlos o de su madre. Los pasos que antes daba sin pensar, ahora requerían concentración. Luego, el lado derecho de su cuerpo fue debilitándose. La mano que había firmado autógrafos para miles de fanáticos. El brazo que había abrazado a coestrellas en escenas de telenovela, dejando de responder. También le detectaron un tumor cerebral, gliomatosis cerebri, un tipo de cáncer cerebral particularmente agresivo que se infiltra en el tejido sano. Eventualmente sería la causa directa de su muerte. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue lo que hizo la industria. A pesar de su enfermedad, Irán seguía soñando con volver a actuar. El escenario era su vida, las cámaras eran su hogar. Quería seguir trabajando mientras pudiera, pero los productores ya no pensaban en ella. El teléfono dejó de sonar, los guiones dejaron de llegar, las invitaciones a castings desaparecieron. La industria que la había aclamado durante 3 décadas fingía que Irán Eori no existía. En el año 2000 intentó montar una nueva versión de Viva México y Olé, pero esta vez fue diferente. El público ya no llenaba los teatros. Los tiempos habían cambiado. Las nuevas generaciones no conocían a Irán Eori, y quienes sí la conocían preferían verla en televisión antes que pagar boletos de teatro. Irán tenía que pagar el sueldo de más de 40 bailarines y actores cada semana. El dinero se acababa. Las funciones se cancelaban por falta de público, las deudas se acumulaban. El fracaso fue estrepitoso. Tuvo que cerrar el espectáculo antes de tiempo, despedir a gente que dependía de ella, enfrentar a acreedores que querían cobrar lo que les debía. Este golpe la hundió en una depresión profunda. No era solo el dinero, era la confirmación de que el público la había olvidado, de que los tiempos habían cambiado, de que ella ya no importaba. El estrés aceleró el deterioro de su salud. Los médicos le dijeron que tenía que descansar, que su cuerpo no aguantaba más, que si seguía así, la enfermedad avanzaría con mayor velocidad. Las ofertas de trabajo desaparecieron por completo. Los teléfonos de los productores que antes la llamaban para cada proyecto ya no sonaban. Los directores que la habían dirigido durante décadas ya no la consideraban para ningún papel. A partir de entonces, Irán Eori dejó de existir para Televisa, para la industria, para el mundo del espectáculo que había sido su hogar durante 40 años. La industria tampoco la puso primero. La usó cuando servía. La desechó cuando dejó de servir. ¿Sabes qué hizo en sus últimos años? Sin trabajo, con una enfermedad que la consumía lentamente, con una madre anciana que seguía controlándola, con un cuerpo que cada día le respondía menos, comenzó a dar clases gratuitas de actuación en escuelas marginadas. Iba a colonias pobres de la Ciudad de México, lugares donde las calles no estaban pavimentadas, donde los niños jugaban entre escombros, donde los sueños parecían un lujo imposible. Se sentaba con niños que nunca habían visto un teatro por dentro, que nunca habían conocido a una actriz de televisión, que no sabían que esa señora con bastón
había sido vista por cientos de millones de personas en todo el mundo. Les enseñaba a proyectar la voz, a moverse en escena, a perder el miedo al público, a creer que podían ser algo más de lo que el mundo les decía que podían ser. No cobraba nada, ni un peso. Era su manera de dar algo cuando ya nadie le daba nada a ella. Su manera de sentirse útil cuando el mundo le había dicho que ya no servía. Algunos de esos niños todavía la recuerdan. Hablan de la señora elegante que llegaba en taxi a su escuela, que les hablaba de escenarios y aplausos, que los hacía sentirse importantes. Su última aparición en televisión fue en 2001, en una telenovela infantil llamada Aventuras en el Tiempo, con Belinda. Irán interpretó la versión anciana del personaje de Belinda. Unas pocas escenas, un papel pequeño. Pocos sabían que sería su despedida de las pantallas. Su última presentación pública fue en un programa de Marta Susana, transmitido por Univisión en Estados Unidos. 2 semanas después de esa aparición, el destino le cobró la última factura. Lo que viene es difícil de contar, pero es necesario. Quizá tú también has sentido eso alguna vez, cuando por fin estás listo para descansar, cuando has dado todo lo que tenías, y la vida te dice que ya no hay lugar para ti. Viernes 8 de marzo de 2002. Irán se desmayó en su departamento de la colonia Nápoles. Carlos Monden la encontró en el piso. Llamó a la ambulancia. La llevaron de urgencia al Hospital Inglés de la Ciudad de México. Llegó consciente, pudo hablar con los médicos, pudo despedirse de Carlos. Los análisis revelaron lo peor. Había sufrido una hemorragia cerebral masiva. El tumor y la enfermedad de Binswanger habían destruido demasiado. No había nada que hacer. Poco después, cayó en coma. Carlos se quedó a su lado día y noche, sosteniéndole la mano, aunque los médicos le dijeran que probablemente no podía sentirlo, hablándole, aunque probablemente no podía escucharlo, contándole recuerdos de sus 20 años juntos, los viajes, las risas, las noches de estreno, los domingos tranquilos. Ángela también estaba ahí. La madre que había controlado cada segundo de su vida durante 64 años. Ahora era una anciana frágil sentada en una silla de hospital, viendo morir a su única hija. Todo el control del mundo no había servido para evitar esto. Domingo 10 de marzo de 2002, 7:35 de la mañana. Los monitores del hospital comenzaron a sonar diferente. El ritmo del corazón se hizo irregular. Los médicos entraron corriendo, pero no había nada que hacer. Irán Eori falleció a los 62 años de edad. Carlos Monden, el hombre que la amó más de 20 años, sin poder casarse con ella, fue quien comunicó la noticia a la prensa. Salió del hospital con los ojos enrojecidos. Los periodistas lo rodearon y él, con la voz quebrada, dijo: «Fue una persona muy querida por el público y por sus compañeros de trabajo. Dejó un importante legado después de muchos años de actuación». El funeral se realizó ese mismo día en el Panteón Español. Asistieron Silvia Pinal, Julieta Egurrola y algunos compañeros del medio. Muy pocos. Piensa en eso. Una mujer que había sido vista por cientos de millones de personas, que había trabajado en más de 60 producciones entre cine, televisión y teatro, que había conquistado 3 continentes, y en su funeral había un puñado de personas. La industria que la había hecho estrella no se molestó en despedirla. Los productores que la habían contratado durante décadas no aparecieron. Los directores que la habían dirigido enviaron coronas de flores, pero no sus cuerpos. Las actrices jóvenes que habían crecido viéndola ni siquiera supieron que había muerto. Irán Eori se fue del mundo casi en silencio. Su cuerpo fue cremado. Sus cenizas fueron depositadas en una urna pequeña, y esa urna fue sepultada junto a las de su padre Frederick en el Panteón de las Lomas, en Naucalpan de Juárez. El diplomático que renunció a todo por salvarla, reunidos finalmente en la muerte. Y aquí viene el dato que cierra el círculo de esta historia. Ángela Sidi, la madre que controló cada segundo de su vida, murió apenas un año después, en mayo de 2003. 64 años controlando a su hija y solo 12 meses sobreviviéndola. Y Carlos Monden, el amor que nunca pudo ser su esposo, murió el 22 de abril de 2011, 9 años después que Irán. Nunca volvió a casarse. Irán Eori fue una mujer extraordinaria. Nació en Teherán.
Creció escapando del nazismo. Fue coronada por un príncipe. Conquistó España, México, Argentina y Venezuela. Hablaba 7 idiomas, tocaba 3 instrumentos, cantaba, bailaba. Protagonizó más de 30 películas entre España, México, Argentina e Italia. Más de 30 telenovelas. Decenas de obras de teatro musical. Discos de música romántica que hoy son objetos de colección. Fue vista por cientos de millones de personas en más de 200 países. Una carrera que muchas actrices solo pueden soñar. Un talento que cruzó fronteras y generaciones. Una belleza que cautivó a príncipes y comediantes. Y nunca se casó, nunca tuvo hijos, nunca se independizó de su madre. Murió olvidada por la industria que la aclamó. Nadie la puso primero, pero ella sí. Se puso primero una vez, una sola vez, cuando abofeteó a Cantinflas y le dijo que se fuera de su casa, cuando eligió su dignidad sobre el amor, cuando decidió que prefería estar sola antes que ser la sombra de alguien. Esa fue la única vez, y le costó todo. Hay una frase que ella dijo en una entrevista sobre su ruptura con Cantinflas, una frase que resume toda su vida en 5 palabras. Su hijo fue una persona muy cruel. 5 palabras. Pero dentro de ellas está toda la historia, el amor que pudo ser y no fue, la familia que nunca tuvo, los hijos que nunca nacieron, la libertad que nunca conoció, el final solitario que nadie mereció. Irán también dijo algo sobre sus telenovelas favoritas que revela quién era en el fondo. El amor tiene cara de mujer. Yo la considero la mejor telenovela porque fue muy significativa en mi carrera. Se formó una familia, un lindo grupo de amigas actrices que hoy en día conservamos la amistad. Eso era lo que más valoraba. La familia, las amigas, los vínculos. Precisamente lo que su madre le impidió construir con un hombre. La actriz Irán Castillo lleva su nombre en honor a ella. Los padres de Irán Castillo eran admiradores de Irán Eori y quisieron que su hija llevara el nombre de la mujer que los había cautivado en la pantalla. Es lo único que queda, un nombre que otra persona lleva, el eco de una leyenda en labios de una desconocida. Hay algo profundamente triste en eso, una vida entera reducida a un nombre prestado. 62 años de existencia, de luchas, de amores, de triunfos y derrotas, resumidos en que alguien más porta tu nombre porque sus padres admiraban lo que hacías en televisión. Pero quizá eso es más de lo que muchos tienen. Quizá ser recordada, aunque sea así, es una forma de inmortalidad. Irán Eori mereció amor, mereció libertad, mereció que alguien la pusiera primero. Mereció casarse si quería casarse, tener hijos si quería tenerlos, vivir sola si quería vivir sola, elegir. No lo tuvo, nadie se lo dio. Primero fue su madre, que la controló durante 64 años con la excusa de protegerla. Después, Mario Arturo, que destruyó su única oportunidad de ser feliz con Cantinflas usando chantaje emocional. Finalmente, la industria, que la utilizó mientras le servía para vender publicidad y la desechó cuando enfermó. 3 fuerzas distintas, el mismo resultado. Una mujer extraordinaria que nunca pudo ser dueña de su propia vida. Pero quizás las próximas Irán lo tendrán, si recordamos, si no olvidamos, si contamos su historia para que no se repita, para que las hijas aprendan a decirle no a las madres cuando es necesario, para que los padres aprendan a no doblegarse ante el chantaje de los hijos, para que la industria aprenda que las personas no son desechables. Y si quieres que más personas conozcan lo que realmente pasó, suscríbete, para que la voz de Irán finalmente sea escuchada, para que su historia no muera con los pocos que todavía la recuerdan. La próxima semana, las otras actrices que México olvidó, las que dieron todo por la industria, las que llenaron pantallas durante décadas y a las que esa misma industria les dio la espalda cuando más la necesitaban.